Hoy le he puesto el título a esta prédica y algunos ya lo vieron en el Facebook. Se llama Jesús viene o tú te vas. O Jesús viene o nos vamos. Eso es exactamente cuando uno compra un vehículo en un dealer y le dicen tiene 50,000 millas de garantía o 2 años, lo que llegue primero. O sea, se va a agotar la garantía de una forma o de otra. Y para nosotros, los que hemos creído en Dios, hay una promesa y de alguna forma una advertencia que o Jesús viene o nosotros nos vamos. En los últimos días, y fue lo que me movió a hablar sobre este tema, comencé a escuchar de una forma muy seria noticias que me impresionaron mucho. Y sinceramente me impresionaron mucho porque provenían de personas muy serias, de escatólogos, de personas que se dedican a estudiar el cumplimiento de las profecías y todo. Y escuché que el Señor venía en septiembre. No sé si usted lo ha escuchado. El Señor prometió regresar y se comenzó a decir que el Señor venía en septiembre y pues ya me llamó bastante la atención. Y bueno, pues nos quedan pocos días, ¿verdad? Si es así. Pero más adelante, y estoy hablando de personas que yo respeto mucho, pero no precisamente quiero decir que yo estoy de acuerdo con eso. Pero no son charlatanes, son personas serias, lo dirán por algo. Pero más adelante se comenzaron a hablar de fechas específicas, por si quiera anotarla en su agenda, ¿verdad? Y una de las fechas es el 13 de septiembre. O sea, ese día ni respire, ¿verdad? Para que no haga nada malo. Se habló claramente del 13 de septiembre y en otra de las enseñanzas se habló del 23 de septiembre y en otra el 25 de septiembre. Bueno, la cosa es que todo está en el mes de septiembre. Yo sinceramente cuando lo escuché me puse a informarme sobre en qué se estaban basando para decir algo tan fuerte, tan directo. Nunca, particularmente siempre he escuchado gente hablando, pero nunca había escuchado algo tan directo y tan claro. Inclusive un día de estos recibimos una llamada telefónica de una persona que se despedía de nosotros y me dejó pensando, si se está despidiendo seguro es que nos vamos a quedar nosotros o se va a quedar ella, porque si vamos para el mismo sitio no nos deberíamos despedir. Y fue como una llamada de ultratumba y yo quedé bien asustado, ¿verdad? Y dice, bueno, quiero decirles que les amo, que les quiero, que gracias por todo lo que han hecho. Y a mí se me iban parando los pelos mientras me decían todas esas cosas. Y dice, pero hemos sido indicados que el 13 de septiembre el Señor viene por la iglesia y pues el mismo pastor nos dijo que llamáramos a todos nuestros familiares y que nos despidiéramos. Yo me quedé como aquel personaje que decía, ¿de qué estás hablando, Willis? Digo, Dios santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué si a mí me enseñaron que el día y la hora nadie lo sabría? ¿Por qué ahora alguien me está diciendo exactamente lo único que no dijeron fue la hora? Yo, por respeto a las personas que dicen esto, porque sinceramente son personas de respeto, me dediqué estos días a profundizar en la palabra de Dios, pues para tratar de dar ante ustedes una explicación lo más responsable posible, lo más responsable posible. Recuerde que estamos basándonos en que el Señor viene o nosotros nos vamos. Algo de las dos cosas puede pasar, pero es muy difícil. Y encontramos en la Biblia mucha advertencia que tengamos cuidado sobre muchas noticias de los últimos tiempos. No encontré un fundamento en todo lo que pude estudiar para poder decirles, vea, si estoy seguro, el 13 de septiembre viene el Señor, todo el mundo con camisa blanca para llegar y que no desentonar con los ángeles. Yo podría decirles muchas cosas. Pero por otro lado también digo, bueno,
¿Y quién quita que no venga el 13? O el 12, o el 11, o mañana, o cualquier día. Entonces el Señor alertó a mi corazón, y yo quisiera explicar un poquito, porque si usted oye esto y si no lo oye, va a comenzar a escuchar muchas cosas sobre esto, porque tienen sus asideros, y ahorita vamos a entrar. Se habla, cuando el Señor se va, Él promete volver. El Señor Jesús viene y se encarna como un ser humano, muere en la cruz para salvarnos. ¿Qué es salvarnos? Pues toda la humanidad estaba condenada por el pecado original. O sea, no había esperanza. Pero a partir de la muerte de Jesús, Él nos redime. ¿Usted sabe qué es un redimido? Porque a veces usamos términos y dice, yo soy un redimido de Dios, ¿verdad? Y de pronto te dicen, ¿y qué es un redimido? Un redimido de Dios. Dice que un hombre estaba reprendiendo a un demonio, un endemoniado, y le dice, la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús hollarás serpientes. Y le dice el endemoniado, ¿y qué es hollar? Y el hombre dice, cállate en el nombre de Jesús. A veces decimos cosas que no sabemos. Un redimido, o la palabra redención, es el pago que se hace por un secuestro. Esa es la definición de redimido. Si usted es un redimido, era que su vida estaba secuestrada, estaba en manos del enemigo y había un precio que había que pagar por ella. El precio por la salvación de nosotros era la sangre de Cristo. A partir de la muerte de Jesús, nosotros somos redimidos. Se paga el precio que tenía que pagarse para que usted y yo fuésemos salvos. Entonces somos salvos. ¿De qué somos salvos? De la condenación total. Del lugar donde estaba destinado el hombre a ir, apartado de Dios. Y en lugar de ese lugar se ofrece una vida eterna, porque nosotros somos eternos. Y yo quiero que usted se grabe esto en la cabeza: nosotros somos eternos, para bien o para mal. El apóstol Pablo menciona la palabra de Dios y lo dice de una forma muy bonita, y dice que este cuerpo es como un vehículo por el cual vamos a transportarnos mientras estemos en la tierra. Pero hay un alma que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros que va a vivir por siempre. Y yo quiero decirle que esa alma va a vivir por siempre, o en el cielo o en el infierno, según la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde ya esto no se predica. Estamos en tiempos donde es más popular decirle, levante su mano y diga, voy a prosperar, voy a tener el carro del año, la casa del año, la esposa del año, y todo el mundo pegando gritos y de todo, y salen corriendo a darle 7 vueltas al carro que quieren comprar para reclamar las promesas de Dios. Eso es más popular. Pero la palabra de Dios nos habla claro que hay una eternidad, para bien o para mal, porque si no, Jesús hubiese venido a morir en vano. Y cuando Él muere, Él se presenta y Él le advierte a sus discípulos que Él va a volver por sus hijos. Y eso es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Hay una promesa de volver. Y se quedaron viendo hacia arriba cuando Jesús subió, y unos ángeles descendieron y le dijeron a los discípulos, a ese mismo que están viendo subir en el cielo, ustedes lo verán bajar en las nubes. ¿Verdad que suena como a película? Pues es real, y es la palabra de Dios. Y lamentablemente son de las cosas que menos están predicando en estos tiempos, y que hay más ignorancia. Y por eso mucha gente se asusta cuando dice, el Señor viene el 13, ay, bueno, peco hasta el 12, y ya el 12 en la noche me arreglo para irme al otro día. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos advierte, estemos preparados en todo tiempo, tengamos una vida de santidad. Dice Mateo 24, 37, 42, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los dejó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nos está hablando de algo impactante. Nos está hablando que usted podría estar trabajando en el lugar que usted trabaje, y de un momento a otro alguien, ojalá que sea usted, se va para arriba. Dice que estarán dos labrando el campo, y de un momento a otro el otro dice que si son mi compañero, y estarán dos mujeres moliendo, y de pronto ¿qué se hizo? Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Y en Tesalonicenses nos explica un poquito más. Dice: conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Sinceramente, cuando uno lee esto, a veces siente como ficción, ¿verdad? Nos está hablando de que el Señor viene en las nubes. Dice que lo primero que se va a dar es que todos los muertos en Cristo, todos quienes murieron en Cristo, resucitarán primero. Y se abre la palabra de Dios que ese día se abrirán las tumbas. Dice que el mar devolverá a sus muertos. O sea, una gran masa, posiblemente de millones de personas que han muerto, se van a levantar por los aires. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado, de un momento a otro seremos arrebatados. En el momento. Si nosotros entendiéramos lo serio que es esto, yo creo que viviríamos todo el día de una forma muy diferente de cuando vivimos sin esperar esto. Porque si alguien me propone un mal negocio, si alguien me propone lo deshonesto, yo digo: no, el Señor puede venir en cualquier momento. Y por disfrutar un poquito de placer, o por disfrutar un poquito de dinero, o por disfrutar una buena fiesta que me están invitando, me podría ser yo el que se quede y no el que se va. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué ahora cuesta tanto hablar de estos temas? Porque la misma palabra de Dios nos advierte que la apostasía penetrará en las iglesias. La apostasía es lo que se explica en contra de la palabra de Dios, diciendo que es palabra de Dios. Y hoy por hoy vivimos tiempo donde miles de iglesias están entretenidas en cualquier cosa menos en la santidad. Nadie quiere hablar de esto porque no es popular. Porque la gente no, mejor yo voy a otra iglesia donde es bien bonito, ahí no lo asustan a uno. Pero yo tengo la responsabilidad ante ustedes de leerles la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y la promesa de Dios es que Dios viene por sus hijos y va a haber un arrebatamiento. Después se habla de una segunda venida de Jesús, que es mínimo 7 años después. Y es ya cuando viene el fin de todo, pero ya nosotros estaremos fuera de este planeta. La secuencia entonces sería el rapto o el arrebatamiento. A partir del arrebatamiento viene una serie de 7 años que se llama la Gran Tribulación, y donde va a venir todo lo que se ha hablado del anticristo, del poder bestial y de muchas cosas que ahora suena como fábulas, como cosas, porque se ha agarrado como mitología, porque hasta la misma iglesia le ha perdido el respeto y le ha perdido el santo temor a Dios con respecto a esto, sinceramente porque se dejó de hablar. El primer acontecimiento que estamos a punto en cualquier momento de recibir es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Para llegar a este acontecimiento
la Biblia comenzó a dejar un montón de señales. Y la palabra de Dios está llena de señales. ¿Y para qué son las señales? Las señales son para que nosotros sepamos lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Verdad que cuando vas detrás de un vehículo y se encienden las luces del frente, el vehículo te está dando señales de que va a parar? Cuando pone un intermitente te está dando señales. Bueno, si son choferes responsables, ¿verdad? Algunos se tiran así sin el intermitente. Pero muchas veces nosotros necesitamos recibir señales para saber qué es lo que está sucediendo. Quiero explicarles con respecto a lo que les decía al principio, que las señales no son para adivinar cuál es el día. Las señales que quedan en la palabra de Dios no es para hacer cálculos matemáticos, a decir, a este le quito 3, lo subo, le pido prestado y lo bajo. Ah, sí, el 13 de septiembre. El 13 de septiembre se cumple una fiesta judía, una de las últimas fiestas judías, y según los escatólogos, los estudiosos, la profundidad, se han venido cumpliendo una secuencia de señales, y según la medición que se hace, esta señal del 13 de septiembre es la última, y efectivamente es la última fiesta que celebrará el pueblo de Israel para cumplir desde la muerte de Jesucristo hasta hoy, posiblemente lo que también se le llaman como las trompetas finales y muchas cosas que en el Apocalipsis y Daniel lo dicen. Pero no quiere decir que porque se cumpla el tiempo es que ese día va a ser el rapto. Porque el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabría. Y el Señor puede decir, bueno, está bien, se cumple en septiembre, pero voy a darle 100 años más, o media hora más, o un día más. Los voy a agarrar, voy a ir un día antes de que se cumpla. Porque el Señor no está supeditado a las promesas. Todas las señales que Él nos está dejando son señales para que nunca se nos olvide lo que está pasando. Y hoy la iglesia y el pueblo de Dios está dormido, porque está viendo las señales de frente y ya piensa que el Señor no viene. Una de las primeras señales, por lo menos en la parte moderna, empieza en 1948, cuando la nación de Israel de la nada surge en un día. Israel había sido totalmente esparcido, se había desintegrado, no tenían tierra, no tenían absolutamente nada, y de un momento a otro el mundo se ve sorprendido cuando un acuerdo de las Naciones Unidas les declara nación y les otorga un territorio. No hay una narración en toda la historia de la humanidad donde haya pasado algo parecido, que de la nada, de un día para otro, surja una nación. Y eso está en Isaías 66:8 para los que quieran leerlo en su casa. A partir de ese momento como que se activa algo que dice, bueno, lo que está pasando es extraordinario. Ya para muchos decían, wow, esto es extraño. Fue una nación desintegrada, pero que se vuelve a integrar. La segunda gran señal, yo seleccioné unas cuantas, pero la verdad es que son muchas, pero quiero que usted se ubique. Y en segunda de Pedro 2, nos habla de lo que está pasando con las iglesias o con muchas iglesias hoy. Y quiero leerles. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán y en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Me llama poderosamente la atención esta señal, porque lo hemos venido advirtiendo desde que levantamos este grupo. Una de las promesas más claras en la palabra de Dios es la distorsión de la iglesia con falsas enseñanzas y el abuso económico. Estamos viviendo tiempos
donde vemos, no sé si usted se ha fijado, a veces vemos videos que dan vergüenza de lo que hacen las iglesias para sacarle dinero a las personas. A veces vemos hasta canales de televisión donde alguien se atreve a decir: venga, pacte por Dios para que se salve su madre, venga, pacte con $20, pacte con $200 para que sea salvo su hijo. Cosas aberrantes según la palabra de Dios. Me contaba un amigo de Costa Rica, dice, un amigo nuestro sacó una nueva técnica de sacar dinero, un pastor. Dice, y de pronto dijo: yo voy a estar lanzando palabras proféticas de bendición a partir de hoy. Y puso un canasto en el frente y dice: cuando yo suelte la palabra, el primero que corra y dé una buena ofrenda, se la deja. Entonces el hombre está predicando y de un momento a otro, y viene un carro 2015 y se paran un montón corriendo a tirar plata. En una iglesia cristiana. En una iglesia cristiana. Tratando de sacar dinero a todas costas, ofreciendo la salvación, ofreciendo sanidad, ofreciendo de todo para obtener dinero, y no está claro en la palabra de Dios. No nos dice que esto hablará mal del camino de la verdad. Se ha hecho tan mala fama de las iglesias cristianas y de los pastores, pero es que no es gratis, es que hacen cada barbaridad que uno muchas veces le termina dando razón a los que están hablando mal. Cuento un chiste que un niño estaba jugando y se tragó una moneda y se le quedó pegada aquí en la garganta y se estaba ahogando. Entonces llegaron a socorrerlo y llegó una mujer y dice: llevémoslo a la iglesia cristiana. Y dice: ¿por qué? ¿Ahí oran por él? No, es que ellos son expertos en sacarle la plata a cualquiera. Por causa del abuso se hablará mal de los hijos de Dios. Vemos enseñanzas fuera de la palabra de Dios, hablando de una prosperidad donde a veces el único que prospera es el pastor. Vemos grandes necesidades en el pueblo de Dios y en muchas personas que podemos estar ayudando y que debemos estar ayudando. Y vemos hoy pastores que se codean con los millonarios del mundo, que no te viajan si no es en primera clase, que si los invitan a un lugar únicamente exigen hasta los platillos que van a comer. Andan con guardaespaldas. Algunos exigen limusinas para ser transportados del hotel a donde van a dar su conferencia. Estaba en la palabra de Dios. Fue escrito hace más de 2000 años estos tiempos. Y cuando vemos lamentablemente personas que se desvían, una mujer que impactó mucho mi vida recién conociendo yo de las cosas de Dios, y la verdad es que recibí algo muy lindo de parte de ella. Me dio vergüenza un día de esos que vi un video de ella sacando dinero. Vengan con $200, venga con $200, venga que voy a hacer una oración para que ustedes prosperen, venga. Y una desesperación, y alguien llegó con 20. No, dije 200, se va para allá. O sea, su bendición va a ser más bajita. Llegan aquí, a estos lugares, pastores con enseñanzas fuera de la palabra de Dios, vulgarizando el evangelio. Dicen que estas reuniones donde se está predicando que el Señor viene el 13 de septiembre, alguien preguntó: ¿y están seguros que sí viene el 13? ¿Y recogen ofrendas? Oh, sí, claro, se están recogiendo. ¿Y para qué? El Dios dinero gobernando las iglesias. El Dios dinero tratando de sacar hasta el último centavo. Vea la vida de los apóstoles, a ver si se le parece a la vida de los apóstoles de hoy. Hombres que a pie caminaban por todo el mundo predicando el evangelio, que dormían donde les dieran campo para dormir, que comían lo que había de comer, que
como el apóstol Pablo en algún momento llegó y se dedicó a hacer tiendas para vender, para poder seguir predicando el evangelio. Y de un momento a otro vemos que se para un apóstol que parece un magnate de Las Vegas. Anillos de oro por todo lado, cadenas, carros lujosos, predicando un evangelio de prosperidad, donde nunca se atreve a hablar de que Dios viene, donde no volvió a hablar que hay un cielo y que hay un infierno, donde no se volvió a hablar que tenemos que tener una vida de santidad, porque eso no llena las iglesias. No se enojen conmigo, enójense con ellos, pero entendamos que son señales que fueron escritas y es normal que pasen, es normal que suceda. Hay iglesias que te venden aceites benditos, tienen un cofre que dice que es el cofre de los deseos, como esos que tiraba uno una moneda para atrás. Lo que pasa es que ahora es de frente y billetes, ¿verdad? No monedas. Te venden cualquier cosa porque te quieren sacar el dinero para sus propios deleites y placeres. Personas pobres viendo a ver cómo ofrendan a Dios, para que muchos abusadores agarren esas ofrendas para darse vida de ricos. Pero estaba en la palabra de Dios como una de las señales de los últimos tiempos, y es una de las más fuertes que estamos viendo. No hay pactos con Dios más que la sangre de Cristo. Ese es el último pacto que se hizo entre nosotros. Usted no tiene que darle dinero a Dios para que Dios le conteste una petición. Dios la contesta dependiendo su voluntad, su amor y su misericordia y tu fe. Pero no te dejes engañar por esos que andan detrás de lo que tanto te costó tener y de lo que lo puedes dar el día que Dios toque tu corazón, pero no el día que un sinvergüenza te venga a enredar con la palabra de Dios. Dice otro de las señales, que la tierra estará colmada de violencia. Iglesia, nosotros yo creo que no hemos vivido una época tan violenta como esta, donde de un momento a otro un loco se mete a un cine y comienza a volar metralla sin ningún motivo, donde otro llega a una maratón y explota una bomba, donde hay unas violencias pero impresionantes, donde hay un desborde de que casi todo es permitido. Vimos hace unos días como una periodista en medio de su trabajo, de un momento a otro, y el otro con el iPhone filmando la pistola a ver dónde la mataba, y eso pareciera que está viendo una película de terror, pero eso es aquí. Pero hay violencia en Europa, se desató una violencia exagerada. Niños que asesinan niños, niños que asesinan padres, padres que asesinan niños. En ciertos países ya no pueden ni tocar el claxon, porque el chofer de adelante se puede bajar y te mete un balazo. No le puedes decir nada a alguien, porque ahora hay que andar con un cuidado, porque uno no sabe cómo andan esas personas. Pero dice la palabra de Dios, como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días que regresa el Hijo del Hombre. Y dice que los tiempos de Noé era una violencia insoportable. Nosotros aún vivimos en uno de los estados donde por la misericordia de Dios uno puede salir relativamente tranquilo. Pero aquí donde menos espera uno, salta la liebre. En cualquier momento vas a entrar a un cine, vas a entrar a una iglesia y hay una explosión, porque hay mentes totalmente poseídas, porque han sido desatados demonios que no estaban desatados antes para incentivar a la violencia. Y nosotros vemos la violencia y muchas veces en lugar de decir el Señor está cerca, decimos, ay, voy a tener que irme a vivir a otro lado. Ay, qué dicha que ya van a hacer vuelos a Marte para ir a hacer allá la casita. Y ya el cristiano ni piensa que estas son señales que estaban escritas para que cada vez que veamos eso podamos decir, el Señor está cerca. Las señales que Él dejó se están cumpliendo una a una. Dice Daniel 1:24, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vea, a veces
nosotros estamos esperando cosas espectaculares, pero cuando Daniel escribe esto, tal vez hace aproximadamente unos 4.000, 3.500 años por ahí, 3.500 años, y él comienza a ver una visión y dice que muchos corrían para un lado y para el otro. En un tiempo donde la gente andaba suavecito, en camello, caminando, o sea, tratemos de entender lo que estaban viendo. De un momento a otro ellos se les vio como una película de hoy, y es lo que vio a la gente. Yo un día estaba en un aeropuerto grande, no sé si era un aeropuerto grande de esos y el Señor me habló en ese momento y me dice: ve a la gente cómo corre de un lado para el otro. Y de pronto vi que venía, pero un montón, ¿sabe cómo ando uno en el aeropuerto? Más cuando tiene poco tiempo para hacer la conexión. Y venía un grupo, pero corriendo, y se le atravesó otro, y otros por acá. Y yo me quedé viendo y digo: pero eso es de locos. La gente con sus niños, con sus maletas, corriendo. Yo también iba corriendo para el otro lado, ellos para acá. Y me dice: esto que estamos viviendo, eso es una comedia. Y tal vez no se sienta tan destacable, pero es que nos habló de un tiempo donde la gente correría de un lado para el otro. Y hoy vemos masivamente cómo miles o millones de personas todos los días se están movilizando de un día para el otro. ¿Sabe cuántos aviones en este momento están en el aire? Cientos de miles movilizándose. Eso no existía hace 3.500 años. El que vio esto, lo que vio fue un hormiguero, y se vio gente que está corriendo para un lado, y qué raro, y vienen para otros y otros para allá, como que nadie tiene ningún sentido. Bueno, porque vivimos tiempos proféticos. Dice que la ciencia aumentará en los últimos tiempos, y nunca hemos tenido un avance de la ciencia tan exagerado y desproporcionado como ahora. Usted va y se compra el iPhone 5 y ya llega todo emocionado y lo está mostrando, y ya en YouTube están anunciando el iPhone 6. Y compras el 6 y ya están diseñando el 7. Hay una desproporción de la ciencia aumentando. Dicen los historiadores que entre los barcos en los cuales anduvo nuestro Señor y Pablo en el Mediterráneo y en los mares de allá, entre esos barcos y los barcos que usó Cristóbal Colón, dice que tecnológicamente eran pocas las diferencias que había. Como en 1400 años se usaba el mismo barco. Pero en cambio ahora sacan un carro y al otro día le inventan otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Ya prácticamente no hay nada por inventar. Si yo le dijera a usted: piense por un minuto, si le dicen en este momento: invente algo que no exista, y le damos, vea, hay que hacer números. Es que cualquier cosa que ya uno piense existe. La ciencia aumenta. Y está hablando un hombre de más de 3.000 años sobre estos tiempos. Está uno con el teléfono medio complicado y hay que llamar al nieto para que le abra ahí algún archivo, porque están jugadísimos, porque vienen con una tecnología impresionantemente avanzada. Y nosotros viendo, y uno dice: wow, lo que era ciencia ficción hace algunos años ahora es real completamente. Estábamos viendo la salida de una maratón hace unos días, y de pronto yo sentí algo como encima de la cabeza, ¿verdad? Y yo creía que era el Espíritu Santo. No, era un dron, un avioncito esos solos, me pasaba por arriba y daba vueltas, y yo decía: bueno, pero esto yo lo vi en la Guerra de las Galaxias, y ahora lo estoy viendo en vivo. Y era la transmisión en vivo, en directo del canal de televisión, y el droncito bajaba y le hacía tomas a la gente y se iba. La ciencia se desproporcionó. Ya no tienen que inventar. Vamos por lo imposible. Y eso no es malo. Lo malo es que no entendamos que está en la palabra de Dios como una señal de que los tiempos se están acabando, que eso no existía antes. Y entro al punto quinto, donde se habla de la marca de la bestia. Sobre eso se ha hablado tanto que hay películas, cómics,
burlas y chistes de todo tipo, pero está claro en la palabra de Dios. Y estamos viendo el cumplimiento y no nos estamos percatando de lo que está pasando. Porque por un lado la ciencia todo lo justifica. Cualquier cosa que pase, la ciencia trata de darle una explicación. Y muchas veces cuando obtenemos la explicación de la ciencia, le quitamos la gloria a Dios. Ah, no, yo creía que era, pero ya me explicaron que no fue Dios, fue el sol, y comenzamos a hacer cosas así. Dios hace las cosas y utiliza cualquier medio para que las cosas se cumplan, pero cuando se cumplen fue Dios. ¿Recuerdan la historia de la viejita que estaba orando porque no tenía que darle de comer a sus niños al otro día? Y cuenta la historia que esa viejita estaba pidiéndole a Dios y clamando, y dice: Señor, no tenemos qué comer. Mañana nos despertamos y no tengo leche ni pan para los niños. No tengo un solo centavo. Y ella clamaba a Dios y clamaba a Dios. Y pasaron un par de vagabundos que venían y se pararon por la ventana y comenzaron a escuchar a la viejita clamar: Señor, danos comida, danos leche, danos esto, danos el otro. Entonces eran mexicanos, entonces nos dijo al otro, hagámosle una broma a esta vieja, vamos y le compramos un poco de comida para que la tonta crea que fue Dios. Y se fueron a la tienda y compraron leche y pan y carne y huevos, y le pusieron en la puerta, tocaron la puerta y salieron corriendo y se escondieron muertos de risa. Y la viejita le dio gloria a Dios. Es vieja más tonta. Cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos que la ciencia nos explica cómo Dios hizo algo, no le quitemos la gloria a Dios y entendamos que Dios usa cualquier medio. Porque hoy estamos viendo lunas como de sangre que están escritas en la palabra de Dios. Pero muchos dicen: no, ya explicaron, es que es la sombra de Plutón que pegó en tal lado. No. Bueno, Dios usa los medios que quiera usar para que se cumplan sus promesas. Pero las señales estaban escritas, que habían señales en los cielos, cosas que no tenemos explicación, nosotros no sabemos por qué están sucediendo, y alguien en la ciencia da una idea de lo que puede estar sucediendo y le quitamos la gloria a Dios. Estamos en un tiempo donde vamos a llegar para los últimos días de la humanidad a lo que va a ser un gobierno único en el mundo, que será llamado el gobierno del anticristo. Va a haber un día donde todo el mundo va a ser dirigido por un hombre llamado el anticristo, y que va a haber un poder bestial que va a controlar todo el mundo. Se le ha denominado la bestia, y que se numerará 666. Nada más les leo en Apocalipsis 13. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 666. En el alfabeto hebreo, las letras tienen número. Y si nos vamos a ver, el número de la W es el 6. Y no es casualidad que tengamos una red en este momento que envuelve a todo el mundo, que es W. Y que si usted no marca, no entra con ese código, usted no puede acceder a esa red. Y lo estamos viendo. Y alguien me decía a mí: eso fue un payaso que para burlarse de la Biblia le puso los mismos, y algunos hasta para burlarse de las cosas están haciendo que las cosas. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, los que no estén metidos en ese sistema, aún teniendo dinero, no podrán comprar. Y yo creo que a todos ya nos ha pasado de alguna forma. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Ahora tenemos un dinero universal. Saben que tenemos una moneda única, y posiblemente usted la tiene en la billetera. Puede decir Visa o Mastercard.
Pero con esa tarjetita que usted tiene, usted puede ir al país que se le antoje y comprar. Es una moneda única. Ya nosotros andamos la moneda, por lo menos yo ando como 4 monedas únicas. Y no nos damos cuenta de que ya estamos metidos en un sistema económico mundial. Yo, la primera vez que viajé, hace mucho tiempo, no se imaginan los trámites que tuve que hacer para obtener la moneda del país para donde iba. Tuve que ir a hacer vueltas y trámites y a la embajada y que me dieran esto, ir a un banco y como a los 3 días me dieron las monedas y de todo para el país donde iba. Ahora, si en este momento se te antoja ir a la China, tomas un avión y con una tarjeta de crédito vives allá como que estuvieras viviendo acá. Tenemos una moneda única que está establecida en la palabra de Dios, que había un orden económico mundial. Y ya sin esa moneda, ya no podemos acceder a los sistemas. No te es imposible rentar un carro sin una tarjeta de débito o de crédito. Y se cumple la palabra de Dios. Dice que el dinero rodará por las calles, pero el que no esté metido en el sistema no podrá comprar. Y cuando llegas a la ventanilla con una bolsa y traes $100,000, dices que quiero rentar un carro, y le dicen, ¿y su tarjeta? No, yo traigo efectivo. No, lo siento, aquí no se puede rentar. Pero usted saca los billetes y les hace así y le dicen, disculpe, si no tienes una tarjeta de crédito o débito, no se te renta el carro. ¿Saben cuál es la tienda más grande del mundo? La tienda más grande del mundo se llama Amazon. Esa es la tienda que está alrededor de todo el mundo vendiendo todo tipo de artículos de la forma más barata posible. Una tienda mundial. ¿Podrás pagar con dólares en Amazon? ¿O con pesos mexicanos? ¿O con colones costarricenses? ¿Dónde está Amazon? Deme la dirección para ir a hablar con don Amazon. No sabemos ni qué es. Es una red. Es algo que no podemos ni definir. Cuando en la Biblia se hablaba de los poderes bestiales, se hablaba, y tal vez hay una mala interpretación, cuando se hablaba de la bestia, la gente se imaginaba pues que era un bicho con una nariz y unos cachotes y unas cosas raras, pero lo que se hablaba era que era un poder bestial. O sea, que era una organización tan grande, tan complicada, que se le decía tiene 7 cabezas, hablando que tiene 7 países fundamentales que la sostienen, que la alimentan, y muchas de las cosas que va diciendo la palabra de Dios, era esos pobres que escribieron estas profecías. Yo creo que terminaron con dolor de cabeza porque no se imaginaban ni lo que estaban viendo. Para nosotros ahora, con el avance de la ciencia, es más fácil entender muchas cosas. Pero yo me pregunto, cuando Juan estaba viendo las visiones del Apocalipsis hace 2000 años, se le abrió de pronto un escenario que no se imaginaba. Y él con las palabras propias comenzó a describir lo que estaba viendo. ¿Cómo alguien podía hablar hace 2000 años de un avión? ¿Cómo describiría un avión? Y Juan le toca escribir un avión y ve aviones de guerra lanzando bombas. Entonces él comienza a escribir y dice, y venían grandes aves como las águilas, y donde abrían la boca tiraban fuego. Pues eran los aviones. Pero no tenía... un avión. Ahora ya debe estar y decir, mira, yo hubiera puesto un avión, ¿verdad? Hubiera puesto un Hércules ahí, no complico tanto. Se tenía que explicar las cosas conforme ellos pudieran darlas a entender. Y cuando se ve esta red gobernando al mundo, y cuando se ve que si no estás metido en la red, ya no te puedes ser parte de esto. Hay muchos trabajos en este momento donde tienes que abrir una cuenta obligatoria para depositarse el salario. No es opcional. Y si usted dice, no, yo quiero que me paguen cash, entonces le dicen, no puede trabajar acá. Y entonces ya no puedes comprar, ya no puedes acceder, ya no puedes hacer, porque tienes una moneda única en tu bolsillo. Estaba en la palabra de Dios tan claro.
Hay un sistema que ya te conoce y te reconoce. No hay un lugar en el mundo donde te puedas esconder, porque en el momento que tengas que producir un gasto, te identifican en cuestión de segundos. Sí, Fernando Paniagua está allá en Hungría, en tal calle, en tal dirección, en tal restaurante, y comiendo tal cosa. Y la Biblia habla del poder bestial, de que va a tener un control total sobre todas las personas del mundo. Iglesia, despertémonos. Despertémonos. No perdamos el tiempo en muchas cosas. Dios está hablando. Y yo no le estoy diciendo que Dios viene en septiembre. Dios viene cuando quiere. Pero sí le estoy diciendo que las señales que están en la palabra de Dios están cumplidas. Están cumplidas. Yo no sé si faltan trompetas por sonar o qué otras cosas están diciendo. A mí no me importa sinceramente las celebraciones del pueblo judío y todas estas cosas, pero yo tengo evidencia según la palabra de Dios que las señales están totalmente concluidas. Dice Joel, otro que habló unos 4000 años antes de hoy, dice Joel 2:30: mostraré en el cielo grandes maravillas, y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, la luna como de sangre, antes de que llegue el Señor, el día grande y terrible. Y hoy estamos viendo ya la conjunción de la última luna de sangre que comenzó a aparecer en esta secuencia desde el año anterior, creo que en octubre del año anterior. Y la misma ciencia le denomina la luna de sangre. Y hace 4000 años alguien escribe que en el cielo veremos lunas como de sangre. Ya pasó en estos días. Tal vez aquí no en Oklahoma, pero Charlie me explicaba, después lo estuve buscando, un lapso de 92 horas aproximadamente, donde el sol no dio luz. No dio luz. Estamos viendo señales, iglesia, pero están en la palabra de Dios. Y están claritas. Y en lugar de decir, ay, otra luna, ay, quién sabe qué va a pasar, deberíamos decir, qué bueno, estamos en los últimos tiempos. Aprovechemos los tiempos, santifiquemos nuestra vida, consagrémonos al Señor, porque el Señor viene y tú eres eterno, y usted va a decidir a dónde pasa su eternidad. Puedes seguir jugando de cristiano, puedes seguir jugando de evangélico, puedes seguir jugando de religioso, puedes venir los domingos a la iglesia y cantar y esto y que el otro, y el lunes hundirte en todos los pecados y placeres de que te dé la gana. Pero las señales se hicieron para que estuviéramos advertidos y tuviéramos cuidado en estos últimos tiempos. Y el Señor ha puesto una carga fuerte sobre mí: predique la palabra de Dios. Y si Dios en 8 vienen 3, predicaré la palabra de Dios. Porque es la responsabilidad de quienes tomamos un micrófono, de decir lo que la Biblia dice, de explicar. Porque yo tengo una responsabilidad ante Dios de decirles a ustedes lo que tiene que estar pasando. Cada uno tomará, algunos saldrán asustados y dirán, ay, que yo voy a portarme bien. No se trata de eso, se trata de consagrarnos a Dios. Para ir terminando, en Lucas 19 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo lo que estamos haciendo hoy. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En los tiempos de Lot, de la palabra de Dios, Sodoma y Gomorra se había corrompido como ninguna ciudad se había corrompido en este mundo. Y la advertencia de esa señal es que los últimos tiempos estaremos como en los tiempos de Lot. Y dice, bueno, tiempos normales donde la gente comía, bebía, compraba, edificaba. Todos tenemos una vida normal. Lo parecido de Sodoma y Gomorra era que no les importaba lo que Dios pensaba de sus vidas.
a como hoy a la mayoría de los seres no les importa lo que Dios piense de sus vidas. No les importa nada. Viven sus vidas como que Dios no existiera. Y dice que se incrementó la maldad y se degeneró la raza humana. Y se desarrolló un homosexualismo, un bestialismo, una perversión sexual sin límites. No tengo que explicar mucho para poder entender el tiempo que estamos viviendo en esta señal. Porque ya casi no sabemos qué falta de corrupción. Porque dice la palabra de Dios que en estos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Entonces sus hijos ya están yendo a escuelas donde les están enseñando que el homosexualismo es bueno, que es una decisión de cada uno y es respetable. ¿Sabe que en Suecia, no lo puedo creer, pero están por aprobar una ley en el Congreso donde se da por legal las relaciones sexuales entre padres e hijos? Despenaliza. O sea, ya pasan esa ley y la madre se puede acostar con el hijo como quieran. Se ha desbordado una perversión sexual increíble. ¿Sabe que hay iglesias donde el pastor es gay y está con su novio ahí predicando la Biblia? ¿Sabe que muchos cristianos coquetean con ese pecado? Mira, son tiempos modernos. Si cualquier persona se declara gay, la prensa hace una locura y le tira alfombra roja y lo dan como un héroe. Hace todavía unos años eso era una vergüenza. Hace algunos años hablar de la perversión sexual era algo. Ahora no. Ahora nada más observe un poquito esos programas que dan medios amarillistas de cómo se hace toda una permisibilidad. Yo no soy dado a esos programas, pero una vez escuché a la doctora Polo del Caso Cerrado. Si alguien es familiar de ella, me disculpa, pero yo decía, y esa mujer estaba tratando de legitimar o legitimando, y más bien diciéndole a la muchacha: usted tiene que estar orgullosa si es lesbiana, usted tiene que tener dignidad por lo que es, sálgase de closet, y diciendo cosas. El homosexualismo va a aumentar desproporcionadamente en estos momentos, porque se va a comenzar a enseñar desde los kinders, desde las escuelas. Y ya sabemos de este pastor que fue a la cárcel porque trató de retirar sus hijos del kindergarten, donde ese día llevaron 2 parejas homosexuales para que se besaran delante de los niños del kinder, para explicarles a los niños que eso era diversidad sexual y escogencia. Y este pastor fue y sacó sus niños, y llegó la policía y lo arrestó y lo metieron a la cárcel. Y le dijeron que la educación de los hijos pertenecía al Estado y al gobierno, y que si eran leyes del gobierno él no podía ir en contra de ellas. Entonces nuestros niños están recibiendo ya, ni siquiera saben hablar cuando les están diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Vivimos, iglesia, un desorden sexual. La palabra de Dios dice que si esos últimos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Porque no sabes la cantidad de mensajes sexuales que entran a tu cerebro durante todo el día. Alguien los había calculado, no recuerdo cuántos eran. Pero vas por un bus y vas viendo mensajes, vas viendo esto. El internet está infectado completamente. En el Facebook puedes ver cualquier cosa. Antes el acceso a la pornografía era para algunos.
En mi último viaje a Costa Rica fui por el lado hacia la frontera de Nicaragua y llegué a un pueblo de esos pueblos que es como el final del mundo, ¿verdad? Yo decía, aquí ya se acabó, ¿verdad? Eran unos potreros y por allá había una chocita y otra, y al final nos reunimos y armamos un partidito de fútbol ahí con unos niños, con unos muchachos, y me llamó la atención que ese era uno de los lugares más remotos que se puede ir a Costa Rica. Había un grupo de muchachitos de esos que trabajan en el campo, cada uno con celular. Estaban debajo de un palo que yo creo que era el único lugar donde les llegaba la señal, ¿verdad? Porque hacían los teléfonos así como para que les entrara, viendo pornografía. Muchachitos que eran sanos, de esa gente de campo que uno dice, yo no tiene la influencia, ahora pueden teclear y ver lo que les dé la gana, conectar las peores suciedades y aberraciones. Ya no estamos hablando solo de homosexualismo, estamos hablando de aberraciones sexuales, donde pasan las peores cosas que uno se podría imaginar, como pasaba en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se había corrompido tanto, que el Señor mandó ángeles a sacar a Lot y su familia, y el pueblo persiguió a los ángeles para violarlos. ¿No estamos viviendo esos tiempos? El último presidente de Costa Rica, lo primero que hizo cuando quedó presidente fue subir la bandera gay en la casa presidencial, como declarando la posición que iba a tener de aquí en adelante. Tenemos un presidente en Estados Unidos que ha sido un promotor mundial de todo lo que va en contra de la moral, y ya también le puso su bandera gay a la Casa Blanca. ¿Sabe que según la palabra de Dios el anticristo será homosexual? Dice que no tendrá ningún afecto hacia las mujeres. Iglesia, ¿por qué hablamos de esto? Porque nunca va a ser más claro el momento que hoy para entender de que este mundo no puede seguir, de que se está acabando todo. La palabra de Dios nos habla del calentamiento global, y ahí se están derritiendo los glaciares. O sea, quitemos todo lo divino que haya en esto, todo lo que es de Dios, y ya la humanidad, como se rompió la capa de ozono, con el calentamiento global, con la explotación y la sequía, despedazando los árboles, se dañó el planeta de una forma que ya es irreversible los daños. Y la iglesia de Dios y los hijos de Dios viviendo como que si nada hubiera a pasar, dándonos chances, donde al final lo único que me gustó de todas estas cosas que andan diciendo de que el Señor viene en septiembre, es que por lo menos mucha gente se asusta y reacciona. Yo digo, por lo menos nos deberíamos preocupar un poco por lo que está pasando. Usted puede estar en este momento y sé que Dios está en este sitio, y Dios puede estar hablando a su corazón diciéndole, es hora y es la última oportunidad. Usted no sabe si usted se irá en el rapto, porque usted ni siquiera sabe si va a llegar hoy en la noche vivo. No sabemos cuántos de los que estamos acá dormiremos en casa hoy. O sea, no precisa que el Señor venga para que yo tenga que entregar cuentas de mi vida. ¿Cuántos millones de personas no salieron hoy llenos de planes y llenos de sueños a sus casas, a sus trabajos, y no regresaron? ¿Cuántos millones de personas no están llegando hoy a donde un médico y le dice, tienes un cáncer terminal, se te acabó el vacío? ¿Cuántos atropellados? Que el Señor viene, viene. Las señales están cumplidas. Yo no creo que el Señor venga en septiembre. Creo que el Señor viene en cualquier momento. Creo que la soberanía de Dios es muy grande. Pero o el Señor viene
tú te vas. ¿Y cómo estás? Y guárdese esta pregunta en su corazón. Si en este momento te diera un infarto y te mueres, en este momento, ¿dónde abrirías tus ojos? ¿Dónde abrirías tus ojos? Si en este momento sales de acá y te levanta un carro y te atropella y te mata, ¿a dónde abrirías los ojos? Mientras hay vida, hay esperanza. Y es hora que nosotros volvamos a los principios de la palabra de Dios. Y que nos preocupemos. Y que pensemos en que el Señor está próximo a venir. O yo estoy próximo a irme. Y que hay dos sitios para pasar el resto de nuestras vidas. O en la presencia de Dios, o en el infierno. Porque el infierno no lo inventé yo, lo dictamina la palabra de Dios. Y que Jesucristo sí vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, fue para salvarnos de ese castigo a donde nos tenían secuestrados. Yo quiero que se ponga en pie, por favor. El Señor viene o tú te vas. Lo que suceda primero. Yo quisiera que nadie salga hoy de este lugar sin tener en su corazón la seguridad y poder decir: me puedo morir en el momento que sea, porque sé que estaré en la presencia de Dios. Al contrario de lo que muchos dicen el día de hoy, esto es completamente gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es hora de concentrarnos en las cosas de Dios. Yo quiero hacer una oración y yo quiero que la iglesia la haga conmigo y que cada uno, conforme a su corazón, hable con Dios de este tema. Yo no soy quien para juzgarlos. Yo lo único que puedo juzgar es a mí mismo. Y sé que muchas veces se me olvida qué tan frágil somos. Y sé que a veces me desvío del plan que Dios tiene para mi vida. Y de pronto reacciono y tengo que pedir perdón a Dios. Pero es un día de salvación. Sea usted evangélico, católico, ateo, como quiera llamarse, pero es un día de salvación, porque el Señor viene o tú te vas. Yo los invito a que hagan esta oración conmigo, conforme a lo que Dios ponga en su corazón. Padre Santo, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, que he estado lejos de ti. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Yo te declaro como mi Dios, mi Señor y mi Salvador personal. Yo quiero que si tú vienes, irme contigo. Pero quiero que si hoy muero, estar contigo. Yo te declaro como mi Señor y mi Salvador personal. Y yo acepto el don de la salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén.